Continuamos, amigos, conversando con nuestra invitada, la profesora Mary López de Cordero, decana encargada de la Facultad de Humanidades y Educación. Y bueno, profesor, le dejaba en el segmento anterior pues la pregunta sobre, para que habláramos sobre esos estudios de cuarto nivel, pero también habláramos un poco sobre la extensión que se realiza desde su facultad, y luego entonces nos iríamos a esos trabajos que de una u otra manera resaltan la labor de ustedes con las comunidades. Bien. Al igual que con los estudios de pregrado, nuestra facultad tiene un gran número de estudios de cuarto nivel. Tiene 20 estudios dentro de esos programas de posgrado, un número de 20, entre los cuales tenemos de las distintas escuelas. Maestrías, vamos a empezar por las especializaciones. Especialización en Administración Educacional y hay 2 especializaciones en Educación Física. Tenemos maestría prácticamente en todas las escuelas, también una maestría en Administración Educacional, igual que la de la especialización. Tenemos una maestría en Biomecánica de Educación Física, Deportes y Recreación, una maestría en Historia de Venezuela, tenemos maestría en Lingüística, maestría en Filosofía, la maestría en lectoescritura y también hay una maestría en enseñanza de las lenguas extranjeras. Y tenemos en educación 3 doctorados, uno en filosofía, uno en educación y uno en ciencias de la actividad física y del deporte. Tenemos el doctorado en ciencias humanas, el doctorado en letras y el doctorado en lingüística. Se me escapará alguno, pero sí, la oferta es grande y además excelente, de calidad de verdad. Los posgrados nuestros son, tienen afortunadamente interesados en cada llamado. De hecho, mucha gente se queda por fuera por cuanto que no podemos atenderlos a todos, pero hay muchos interesados y son bien reconocidos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. A partir de esos posgrados y de los grupos de investigación, que también son bastantes existentes en la facultad, pues se hace el trabajo de investigación que luego es conocido, es publicado, es expuesto en diversos espacios, pero también se hace el trabajo de extensión a partir justamente de los proyectos específicos de cada posgrado, de cada grupo de investigación. Justamente ayer conversaba con un joven profesor de la Facultad de Educación Física y estaban buscando alternativas para continuar con el trabajo de extensión que se hace, por ejemplo, pongo un ejemplo propio de la facultad, a partir del centro de el CECAT, de Ciencias Aplicadas al Deporte. Al deporte, sí. A partir de lo que son los estudios, la investigación en educación física, se hace también trabajo con niños, con las escuelas, se conforman los grupos específicos de baloncesto, de voleibol, de béisbol, de fútbol, etcétera, ¿no? Con la comunidad. Sí, como forma de interacción con la comunidad. También los docentes desde esos grupos de investigación, pero también a partir de la planificación directa que se hace de cada asignatura, muchos docentes tienen trabajo directo con las comunidades de investigación. Una conexión directa con la comunidad. Sí, desde sociología se hace trabajo de campo y sí, eso es una manera, incluso a partir de los trabajos de investigación para la escritura de las tesis de grado, para la escritura de artículos científicos, muchos de ellos son trabajos de campo que toman en consideración, por supuesto, las circunstancias específicas de las comunidades que quieren investigar, pues para hacer algunos aportes desde la universidad a la solución de problemas socioeducativos que puedan ser detectados con esos trabajos. Y pudiésemos entonces hablar de que el servicio comunitario que se da en su facultad se da de tiempos muy anteriores a esa ley, muy tempranos a la culminación de la carrera, porque sí, prácticamente hay una relación directa con la comunidad, y tiene que ser así, porque hay un deber ser que dice que un pueblo sin educación es un pueblo oprimido, y tiene obligatoriamente que haber esa conexión con la comunidad para que
para que pues podamos crecer como sociedad también. Por supuesto, sí. Y es responsabilidad nuestra. Claro, es decir, claro. La educación lo dice los documentos internacionales en la materia, pero también lo dice la Constitución nuestra. La educación es corresponsabilidad de todos. Todos tenemos que aportar un granito de arena desde las posibilidades propias para favorecer ese proceso educativo, porque el proceso educativo no solo ha de circunscribirse a un aula o a lo que haga el maestro o el profesor, claro, sino también a lo que se hace en la sociedad. ¿Para qué? Bueno, sencillamente para ser ciudadanos libres, y un ciudadano libre sencillamente es aquel que toma decisiones a partir de sus propias convicciones, y esas convicciones tienen que venir a partir de sus propios argumentos claros, precisos y repito, que formen parte de la expresión de su voluntad. Y que tiene que haber una libertad de expresión, o sea, para que se puedan desarrollar todos estos planes de estudio y pueda haber esa conectividad que no debe de perderse, porque la educación no solamente es en las aulas, como usted lo dice, sino que viene inclusive desde el seno del hogar, el seno de la familia, porque los primeros maestros son los padres, claro, y que evidentemente uno conectado con todos los profesionales que, digamos, de una u otra forma van recorriendo esos caminos de la educación para la formación de cada uno de los individuos, tiene que estar libremente, digamos, diseñado, y que uno pueda acceder precisamente, cualquier persona tenga acceso a que eso. Cualquier persona tenga, y es por eso precisamente que nos llama mucho la atención. ¿Cómo ve usted el campo laboral en estos momentos de crisis? Porque para nadie es mentira que tenemos una situación en la cual, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo no voy a hablar en relación con el campo laboral solo de educación, porque hay muchas otras escuelas. Para los egresados nuestros en educación, en este momento, yo lo he dicho en otros programas aquí, el campo laboral se les cierra. Se les cierra sencillamente por ser egresados de la Universidad de los Andes. Eso no lo dice la profesora Mary, eso lo dicen los tantos estudiantes egresados, mejor dicho, que regresan a la facultad a hacer estudios de posgrados y que dicen: en la zona educativa, en la dirección de educación, no me reciben los papeles porque soy egresada de la ULA. Y les dicen claramente, y eso sí lo leí yo hace muchos años en la zona educativa: proceso de recepción de documentos para trabajo, egresados de la ULA, abstenerse. Eso no es falso, eso sucedió, no sé en este momento porque tengo mucho tiempo sin ir a la zona educativa, pero en el campo de la educación eso está sucediendo. Además de que el Estado ha creado, o este gobierno, mejor dicho, ha creado unas alternativas distintas a las que establece la ley, claro, para el ingreso a la carrera educativa, como la micromisión Simón Rodríguez, que en alguna oportunidad lo hablamos acá, y sí, además mediante un reglamento que al final que viene a sustituir el reglamento del ejercicio de la profesión docente, que se llama, la propuesta es aprobar el reglamento de ingreso y ascenso a la docencia, que contiene una cantidad de vías que no están establecidas ni en la ley y que son inconstitucionales absolutamente. En relación con las otras carreras, pues creo que a los chicos egresados en medios audiovisuales tienen otras perspectivas. ¿Por qué? Pues por la apertura comunicacional con el mundo. Claro. El egresado en educación en Venezuela está formado para ejercer aquí. ¿Por qué? Pues porque conoce el sistema educativo, la reglamentación específica de acá. Si se va para otro país, tendría que hacer una reválida, bueno, conocer todo ese, etcétera, ¿no? Si ese otro país acepta extranjeros trabajando, supongamos, en lo que se llama aquí el subsistema de educación básica. Ahora bien, a los egresados de medios audiovisuales, de idiomas modernos, para ellos el mundo es otro, mayor, sí, incluso para los egresados en letras, en cualquiera de sus menciones. El mundo es otro, es mucho más abierto, con muchas más posibilidades. Esa es la realidad, y en este momento de crisis, de todas maneras, aunque existiera el campo de trabajo, muchos jóvenes optan
por desechar la vía del funcionariato público en el ejercicio de sus carreras. ¿Por qué? Bueno, porque los sueldos son indignos. Tiene mucho que ver. Exacto, los sueldos y salarios son indignos, no le permiten ni siquiera la garantía de la alimentación. Tienen que continuar los jóvenes recién egresados siendo mantenidos de sus familias. ¿Por qué? Porque los salarios de hoy día y la inflación creciente hacen imposible que los estudiantes sueñen con tener una vida autónoma y una vida digna. Lamentablemente eso es lo que nos está ocurriendo como sociedad. Profesor, como tenemos pocos minutos, su apreciación sobre la constituyente ya desde su visión, por supuesto, de la decana de la facultad, ¿se vería afectada nuestra autonomía con esto? Por supuesto, bueno, yo lo he dicho también en muchas oportunidades en relación con la constituyente, es ilegal, es inconstitucional en tanto que no le correspondía, eso lo sabemos todo, al presidente de la República hacer la convocatoria, pero además, en tanto que lo que se pretende es cambiar el modelo político que está consagrado en la Constitución de 1999, es decir, derivar hacia un modelo comunista, socialista, no sabemos cómo, porque decir qué es lo que se pretende sería como hacer elucubraciones, ¿no? Pero en todo caso, contra lo que tenemos que oponernos es contra esa constituyente. Yo sí llamo a toda la ciudadanía a que se expresen este domingo 16 de julio. Sí, por la consulta popular en cuanto a si queremos o no queremos una constituyente que lo que pretende es imponer un modelo único, acallar el disenso, perseguir a todo aquel que opina distinto e imponer un modelo que lo que pretende es una visión única del mundo, cuando el mundo es amplio y plural y diverso, y nosotros tenemos que enseñar a los ciudadanos a ver ese mundo desde la diversidad de la pluralidad que constituye el mundo, para que el individuo sea capaz de posicionarse autónomamente frente a esa diversidad. Sí. Vamos a aprovechar que ha tocado usted un punto importante. Profesor, hace unos días atrás, arbitrariamente fue detenido el profesor Rafael Cueva de la Escuela de Historia. Sí. ¿Sí? ¿Puede hablarnos un poco cómo fue ese proceso legal, cómo fue la actuación de usted como decana, de las autoridades universitarias? Porque de verdad fue algo que nos afectó a todos, a todos los que formamos parte de esta familia universitaria. Fue algo que bueno, nos tomó por sorpresa. Pues, y que rechazamos, evidentemente. Sí. Efectivamente, el profesor Rafael Cueva estaba ejerciendo su legítimo derecho a la protesta pacífica, y de eso hay evidencias, y de eso hay testigos de que estaba haciendo una protesta pacífica, cuando llegaron aproximadamente 50 motos y los atacaron en La Mara. Él se mantuvo allí con los chicos y con sus pancartas, con su bandera, y bueno, ejerciendo, pensando que estamos en una democracia, pero evidentemente vivió en carne propia los vestigios de lo que realmente estamos viviendo, es decir, un gobierno que no respeta los derechos fundamentales. Se lo llevaron preso junto con otros 11 jóvenes. Lo tuvieron preso a las 48 horas. La Fiscalía del Ministerio Público presentó en la audiencia de presentación, la fiscal del Ministerio Público dijo que en las 48 horas previas que tenía para esa audiencia había buscado evidencias y no encontró indicios, no encontró pruebas, no encontró elementos probatorios de ningún tipo que pudieran inculpar ni al profesor Rafael Cuevas ni a los demás jóvenes. Y que por tanto la Fiscalía, como órgano acusador, es el fiscal del Ministerio Público el que puede acusar. Y no acusó porque no tenía elementos probatorios. Claro. Entonces, ¿qué dijo el juez? La fiscal solicitó la libertad plena y absoluta. ¿Qué dijo el juez? Dijo,
hay que investigar. Y los abogados preguntan, ¿de qué delito acusa usted al profesor Rafael y a los demás? No se los voy a decir. Esto parece una película cómica, o tragicómica, pero fue así. No se los voy a decir, pero hay que investigar, porque sí hay delito que investigar. Entonces, el juez, que como juez de control tiene como competencia garantizar los derechos del justiciable, el juez se convirtió en acusador. Es decir, estaba usurpando las competencias del fiscal del Ministerio Público. Se convierte en acusador y deja ilegal, arbitraria, inconstitucionalmente preso al profesor Rafael Cueva y a los demás muchachos. Y al final, bueno, después de 11 días de reclusión ilegítima, arbitraria e inconstitucional, los liberan, pero les dan régimen de presentación y además se tuvieron que llevar 2 fiadores, cumplir con todos los requisitos de fiadores. Sí, lamentable. Sí. Por una flagrancia que nunca fue demostrada. Y yo sí lo digo aquí responsablemente, el que incurrió en flagrancia en esa oportunidad es el juez. El juez, porque públicamente está usurpando funciones del Ministerio Público, no está garantizando los derechos de los justiciables y está imponiendo procedimientos y sanciones al margen de la ley. El que está en flagrancia es el señor juez. Bueno, profesora. Muchísimas gracias por acompañarnos y también por aclarar un poco la situación que se presentaba con el profesor Cuevas, que gracias a Dios pues por lo menos está en su casa. Esperemos entonces que en los próximos días podamos seguir conversando sobre las actividades que ustedes desarrollan y muchísimo éxito. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora, por su presencia acá y bueno, como siempre lo decimos, esta es su casa. Muchísimas gracias. Bueno, así me siento, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, así llegamos al final del programa del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias, profesora, y será hasta una próxima oportunidad.